Y 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Elevo, sostengo y abajo. 2, 1, 2. Martín, otra vez tarde. 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3. Sostenido. Sostengo. Y abajo. Vuelvo a hacerlo. Vamos a hacerlo otra vez. Tú sola, Mónica. Piruette, por favor. No. Dije una pirueta y bien hecha. Otra vez. Estírate, hazlo otra vez. Sí se puede, ¿no? Miren, tienen que tomarse esto en serio. Estoy cansada de tanta mediocridad. ¿Ustedes creen que por estar aquí ya son bailarines? Pues no, les falta mucho. Y si no se esfuerzan aquí y ahora, afuera lo van a pagar. La danza es algo que se hace bien o no se hace. Y si ustedes no están dispuestos a hacerlo bien, lo mejor es que se queden en la casa. ¿Estamos? Y eso incluye llegar temprano. Siguiente ejercicio. Sara. Sara. Adivina qué te traje. Sara. Mamá, primero quiero decirte que te amo mucho y te pido disculpas porque sé que lo que te voy a contar aquí no te va a gustar. Me voy a ausentar por un tiempo. Desde que terminé el tratamiento he deseado salir, alejarme de todo lo que me rodea y conocer nuevos lugares, nuevas personas, descubrir ese mundo que me he perdido. Y siento que este es el momento para hacerlo. Sé que salir así no es la mejor manera de hacer las cosas, pero sabemos que de otra manera no lo permitirías. Mamá, trata de no preocuparte tanto. Llevo meses planeando esto y voy a estar muy bien. Te prometo que me voy a cuidar y te estaré contando todo lo que pase. Pronto nos veremos nuevamente. Te amo mucho. Jenny. Hola. Hablas con Cristina, la mamá de Sara. Ella está contigo. Andrea. Hola. Hola. Sara está contigo. Hola, Camila. Hablas con la mamá de Sara. ¿Aló? Hola, Samuel. ¿Usted sabe algo de Sara? Ah, hola Cristina.
Sara no, hace tiempo no hablamos. ¿Por qué? Porque acabo de llegar a la casa y lo único que encontré fue una nota diciendo que se fue. ¿Cómo así que Sara se fue? ¿Para dónde? No dice. Bueno, pero ¿usted ya la llamó? Obvio que ya la llamé. Si me hubiera contestado no lo estaría llamando a usted. Bueno, ya, bájele al tono. Seguramente está con una de sus amigas o en la clínica. Y usted como siempre armando alboroto por todos. Ya, tranquilícese. A veces se me olvida que con usted no se puede contar. ¿Sabe qué? Mejor yo sigo buscando a mi hija. Y usted siga tan tranquilo como siempre. Mario, se puede. Claro que se puede, Cristina. Siga. ¿Cómo está? Pues no muy bien. ¿Usted sabe algo de Sara? No, yo no la he visto hoy. Además, creo que tenemos cita hasta la próxima semana. Mario, es que Sara se fue de la casa. ¿Se fue? Sí. Mire, eso fue lo único que me dejó. Bueno, pues esto me tomó un poco por sorpresa porque pues yo no pensé que lo iba a hacer tan rápido. ¿Cómo así? ¿Usted sabía algo y no me dijo nada? Bueno, Cristina Sara me había comentado algo, pero hasta donde yo lo entendí, esto era simplemente una idea. No pensé que lo iba a hacer así tan de repente. Mario, dígame dónde está. No, yo no sé dónde está. Ella me habló de algunos lugares, pero yo no le podría decir dónde puede estar. Dígame cuáles y yo voy y la busco ya. Perdóneme, Cristina. ¿Buscarla? ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Es mi hija. A ver, Cristina, usted me disculpará que yo me meta en esto, ¿verdad? Pero si eso es una decisión de Sara, usted no tiene por qué ir a buscarla. ¿Cómo que no? ¿Qué tipo de decisión es esa de ir a poner en riesgo su salud? Es que yo creo que Sara está en condiciones de hacer esto. No veo cuál sea el problema. ¿No será más bien que usted con sus cuenticos de psicología le metió esas ideas en la cabeza? A ver, Cristina. Yo creo que Sara ha demostrado ser una mujer muy fuerte y además una persona bastante inteligente. Además, Sara está en su mejor momento, ¿no le parece? Así que es lógico y natural que ella quiera comerse el mundo. Además, yo creo que ya es el momento de que ella empiece a tomar sus propias decisiones. Así que lo único que usted tiene que hacer es confiar en ella y apoyarla, punto. Confiar. Ya quisiera verlo yo si fuera su hija. Cristina, yo sé que Sara va a estar muy bien haciendo esto. Esto es increíble. Entonces usted espera que yo me siente y me cruce de brazos y espera que vuelva. No, yo no le estoy pidiendo a usted que se quede cruzada de brazos, por el contrario. Siga su vida normalmente. Yo sé bien lo que usted ha hecho por ella, pero también siento que es el momento de Sara. Es su turno. Déjela. Esto es ridículo. Yo de verdad pensé que usted se preocupaba por ella, pero veo que no. Permiso.
Aló. Hola, mamá. Sara, por Dios, ¿en dónde estás metida? Mamá, tranquila. Estoy instalada en un hotel. No barato, pero está bien. Sara, ¿a qué estás jugando? Dime dónde estás para ir por ti. No, mamá. Te estoy llamando porque sé que debes estar preocupada y quiero que sepas que estoy bien. De hecho, estoy muy contenta. Aún es un poco extraño. Parece un sueño. El sol, el aire, los paisajes. Sentir eso me llena de felicidad. No sabes cómo disfruto sentir las piedras bajo mis zapatos al caminar. No te miento que a medida que me alejo de casa los nervios aumentan, pero también la ansiedad y esas ganas de descubrir qué hay más allá. Sara, ¿por qué me haces esto? Mamá, esto no se trata de ti. Esto es algo que realmente quiero hacer. Pero ¿por qué no esperas y luego hacemos el viaje juntas? No, mamá, esto lo quiero hacer sola. Pero puedes hacerlo después, cuando ya estés del todo bien. ¿Después? No, ahora es un buen momento. Yo no confío en el después. No digas eso, Sara. Bueno, mamá, solo quería saludarte y decirte que no tienes por qué preocuparte porque yo voy a estar Sara. muy bien, ¿listo? Espera. Mira, te llamo después. Cuídate mucho y te amo. Sara. Chao, mamá. Aló, Sara, espera. Aló. ¿Sara? Maestra. Hola, muchachos. ¿Trabajando extra? Sí, Martín me estaba ayudando con los movimientos, pero ya nos vamos. Sí, tranquila. No, tranquilos, pueden seguir ensayando. Además, lo que estaban haciendo se ve muy bien. ¿En serio? No, pero igual ya tenemos clases, ya nos vamos. Sí, no me gustaría que llegue tarde, ¿no? Sí, maestra. Chao, maestra. Chao, maestra. Que estén bien.
Qué pena, maestra, es que se me quedó el agua. Eso se vio muy bien. Gracias. No se le está haciendo tarde. Sí, perdón. Hasta luego. Maestra Cristina. ¿Me puede regalar un momento? Es que hay algo que quiero comentarle. Sí, dígame. Pero es que preferiría que me acepte un café, es que es algo importante. Y no me lo puede decir aquí. Es que tengo afán. Prometo no demorarla. 10 minutos. Vamos. Gracias. Bueno, cuénteme. Maestra, ¿usted ha escuchado lo del concurso distrital de danza? Sí, claro. ¿Y va a participar? Pues no lo he pensado. La verdad, tengo 1000 cosas. Bueno, es que he estado pensando en montar algo para ese concurso y pues me gustaría montar algo con usted. ¿Perdón? Conmigo. Yo sé que le parece raro que le proponga esto, pero en verdad me gustaría bailar con usted, maestra. Pues gracias por el ofrecimiento, Martín, pero es que yo ahorita no tengo tiempo, estoy haciendo muchas cosas. Si es cuestión de tiempo, usted me dice con qué tiempo dispone y yo me acomodo. No hay problema. No, Martín, ¿por qué no busca entre sus compañeras? Yo creo que hay muchos a las que les interesa. Por ejemplo, Mónica. Por lo que vi, ustedes se entienden muy bien. No, Mónica, no, todavía le falta. Perdón, maestra, pero las cosas hay que decirlas como son. Además, para mí es una gran oportunidad poder bailar con usted. Mire, Martín, yo de verdad le agradezco que haya pensado en mí. Pero la verdad, no tengo ni tiempo ni cabeza para esto. ¿Cris? ¿Marta? Ay, ¿cómo has estado? Bien, bien. ¿Y tú? Bien. Ay, ¿dónde has estado metida todo este tiempo? Nada, trabajando. ¿Con quién estás bailando? No, yo ahorita estoy dedicada a la docencia. Ay, docencia, súper. Sí, ya llevo varios años. Ay, y nunca te imaginé en la docencia. Siempre, pues, te imaginé recorriendo el mundo de escenario en escenario, así, como solías decir. Sí, ya sabes las vueltas que da la vida, ¿no? Ay, sí, ni lo digas. Oye, y tu hija debe estar grandísima. ¿Cómo está ella? ¿Ella? ¿Bien? Sí, muy bien. Ay, ¿está siguiendo los mismos pasos que la mamá? No, ella no se dedica a la danza. Ay, ¿pero por qué? Es mejor así. Tú sabes lo difícil que es esto. Sí. Ay, en cambio, mi hijo, no te imaginas. De tanto llevarlo a los ensayos, se creó bailarín. Ay, qué lindo. Se para frente al espejo y hace cuánta pireta se le ocurre. Ay, no. Es precioso. ¿En serio? No sabía que habías tenido un hijo. Sí, Jerónimo. Ay, es precioso. Acaba de cumplir 10 años. Tienes que conocerlo. Claro, sí. Ay, oye, me tengo que ir, pero aquí te voy a dejar mi número telefónico para que me llames y, bueno, nos tomamos un café, ¿sí? Sí, claro que sí. Yo te llamo. Ay, qué gusto. Chao. Chao. Que estés bien. Hasta luego. Hasta luego. Cuídate. Yo no sabía que se conocía con Marta Castro, ¿no? Esa mujer es tremenda bailarina. ¿De dónde se conocen? Yo la conocí en la academia.
y juntas entramos en la compañía en la que está. ¿En serio? ¿Y qué pasó con usted? ¿Por qué no siguió? Me salí. ¿Se salió? ¿Pero por qué? Pues porque sí. Yo ya no quería estar ahí. ¿Pero quién se salió de una compañía así? ¿Qué tiene de raro? Las cosas no estaban saliendo como yo quería. ¿Y qué pasó después? ¿Usted qué hizo? ¿Dónde se fue? Es una historia bien larga y yo ahorita no tengo tiempo, tengo que irme. ¿Vamos? Yo invito. Y allí estaba. El viento soplaba fuerte. Todo me temblaba. Cerré los ojos. No quería mirar abajo. Tenía mucho miedo. En un momento pensé bajarme de allí, pero realmente no quería. Así que respiré profundo, miré hacia el frente y sin pensarlo mucho, salté. Fue increíble. Sentía como cada parte de mi cuerpo estaba viva. Sentía la sangre correr. El miedo que sentía desapareció en el aire y en mí solo quedó felicidad. Y en ese momento sentí que todo había valido la pena. Y piqué. Eso es, muchachos. Martín, espera un momento. Dígame, maestra. ¿Lo de la propuesta sigue en pie? Por supuesto. Qué bueno que haya aceptado. No, Martín, espere. Yo todavía lo estoy pensando. Más bien, ¿por qué no me muestra lo que tiene en mente?
Estaba como viendo, como probando cosas, ¿sí? Bueno, y siguen otras cosas, Pero yo pensé que era una coreografía de clásico. No, yo nunca dije eso. ¿Le molesta? No, pero es que esa no es mi línea. Sí, yo sé, pero por lo que vi el otro día a usted también le va súper bien con el contemporáneo. Gracias, pero yo no creo eso. Sí, yo alguna vez lo practiqué, pero no es mi fuerte. Pues me parece. ¿Por qué no vamos probando a ver cómo nos va? Sí, con un poco más de tono en el brazo. Pues yo le estoy un poquito más de tono. ¿Sí? Entonces, sí, va uno. Esto. Sí, con brazo. Ahí quedó para. Sí, pero trato como de mirar. Sí, de mirar mi talón para. Otra vez. Y ahí sale. ¿Eh? No, es que hay algo que no me cuadra. Sí. No sé. ¿Qué pasa? Mire, yo pienso que usted necesita otro tipo de bailarina. Tal vez, pero es que a mí me parece más interesante lo que podamos crear los dos. Yo no quiero que perdamos el tiempo. Tranquila que no va a ser así. Vengamos bien y lo hacemos otra vez. ¿Sí? Bueno. Sí. Y... Otra vez. ¿Está bien? ¿Intentamos otra vez? Sí. Vamos. ¿Está bien? Esto es un desastre. Sí, pero apenas estamos empezando. Pero es que todavía no le veo forma. Tranquila. Va a ver que nos va a quedar algo muy bacano. Se va a acordar de mí cuando nos estén entregando el premio. Qué bueno que estés tan entusiasmado, pero tómeselo con calma. Las cosas no son tan fáciles como uno las piensa. Pues yo no estoy diciendo que sean fáciles,
pero tampoco son imposibles. ¿Sabe? Yo solía ser tan optimista como usted. Pero la vida me enseñó que soñar duele. Por eso le digo, vaya con calma. Es mejor no hacerse tantas expectativas. ¿Eso suena tan aburrido? Tal vez, pero menos doloroso. Doloroso. No. Yo pienso que la vida es como una apuesta. Se puede perder o se puede ganar. Lo importante es que hay que jugar. Sí, eso es cierto, pero es muy duro invertirle tanto tiempo y energía a algo y ver que los días pasan y no pasa nada. Es peor no intentarlo, ¿no? No sé. Yo hace mucho tiempo dejé de ser tan romántica. Aprendí a vivir en el mundo real. ¿Y eso la hace feliz? Ja, feliz. Ya le dije. Es mejor vivir con los pies en la tierra. Vamos. ¿Sabe cuál es su problema? A ver, ¿cuál es según usted? Se preocupa más de la cuenta. Piensa mucho. Bueno, disculpe que no todos tengamos vidas tan tranquilas como la suya. Generalmente tenemos preocupaciones en qué pensar. Bueno, mi vida no es que sea muy tranquila, que digamos, pero si me pongo a pensar en esas cosas, pues me hundo. Prefiero pensar en cosas que me hagan feliz. Eso suena bien, pero no es tan fácil escapar de los problemas. Eso es algo que yo le agradezco tanto a la danza, ¿sabe? Yo no sé qué sería mi vida si yo no bailara. Siento que la danza es como, no sé, el único medio con el que realmente puedo desconectarme del mundo. O conectarse con él. ¿Sabe? Extraño esa sensación. Ya sé. ¿Vayamos? Aquí y ahora. Claro, ¿por qué no? ¿Está loco? No, espere. Espera, muchachos. Martín. Baila, baila. ¿Qué está haciendo? Sí, está loco, Martín. ¿Sí que era tan difícil?
¿Qué pasó? ¿Está bien? Cristina. Espere. ¿Está cómodo? Sí, tranquilo. ¿Quiere que le traiga algo o...? Tranquilo, deje así. ¿Por qué no coloca la pierna aquí encima? No, tranquilo, está bien. Ok. Tranquila. ¿Quién es? Sara, mi hija. ¿Y dónde está? Viajando. Qué bueno eso. Sí, claro. ¿Le molesta? No, es que ella hace poco terminó su tratamiento y se fue de viaje así nada más, sin importarle nada. ¿Y cuál es el problema? Es que es muy irresponsable. Cualquier cosa le puede pasar. No piense eso. Ella a lo mejor debe estar pasando la buena y usted aquí preocupada. Pero, ¿qué necesidad tenía de irse? Aquí lo tiene todo. Además, yo puedo estar pendiente de ella. ¿Y si ella no quiere eso? Que usted esté pendiente de ella. Lo digo porque a veces los hijos necesitan alejarse de los padres. Y ustedes también de uno. ¿Lo dice por usted? Pues sí. Cuando yo decidí venir aquí a Bogotá, a mí no me importó no tener plata, no sabía a dónde llegar. Pero sabía que para lograr lo que yo quería, tenía que alejarme de ellos. No ha sido fácil, pero siento que es lo mejor que he podido hacer. ¿Y sus papás? ¿Usted sabe cómo se sienten? No sé. Yo siento que avergonzados por no tener un hijo abogado. La verdad, a mí ya me importa lo que ellos piensen. ¿Por qué será que los hijos son siempre tan desconsiderados y egoístas? Siempre pensando solo en ustedes. Pero es que así debe ser. Cada quien debe responder por lo suyo y ya. Además, ellos me dieron la espalda y yo busqué mi camino. Sí, y usted se olvidó de ellos. Así quisieron. ¿Y usted qué quiere? Al menos usted se ha preocupado por saber de ellos, por saber cómo están. Me imagino que usted se ha dedicado a vivir su vida, así nada más, dejándolos solos, después de todo lo que ellos han hecho por usted. ¿Seguro que seguimos hablando de mí? Sí, lo siento, Martín. Es que Sara es lo único que yo tengo. Martín, yo creo que es mejor que se vaya. Quiero estar sola. Hasta luego. Chaito. Que le vaya bien. Aló. Hola, mamá. Sara, ¿cómo estás? Bien, muy contenta.
Estoy trabajando. Trabajando. Sí, pues pensé que era buena idea para conseguir un poco más de dinero. ¿Cómo así? ¿Necesitas que te envíe dinero? No, no, mamá, no es necesario. Ya te dije que estoy trabajando. En el hostal donde me quedo estaba necesitando a alguien que atendiera y yo pedí el puesto. Estoy muy feliz. Sí, estoy conociendo mucha gente y aprendiendo de ellos. No tendrías por qué estar pasando necesidades. No, realmente estoy muy bien y me queda tiempo para conocer. Es más, este fin de semana voy a ir de caminata a un páramo. ¿Y esa tos? No es nada, es que ha estado haciendo un poco de frío. Mejor cuéntame cómo has estado tú. Bien, por esos días ando coja. Pero bien. ¿Qué te pasó? ¿Cómo así? Nada. Estaba en clase y pisé mal, pero estoy bien. Tienes que tener más cuidado, mamá. Debo irme, llegaron unas personas. Cuídate mucho, te amo. Yo también te amo. Y me haces mucha falta. Tú a mí. Chao, cuídate. Chao. Abrígate bien. Sí, señora, chao. Chao. ¿Aquí pidieron un domicilio? No sabía qué traer, entonces compré algo para preparar acá. No, Martín, lo entiendo. Uy, no me diga que ya almorzó. Pues no, pero... Ah, bueno, entonces siéntese que voy a tratar de no demorarme. ¿Qué busca? Una olla mediana. En ese cajón. Bueno, ¿cómo va ese pie? Pues ahí. Mal. Ay, pero el drama no es tan grave. A esta edad todo es grave. Yo creo que es así como el cuerpo le pasa a uno cuenta de cobro. No, eso es algo que le puede pasar a cualquiera. La edad no tiene nada que ver. Usted sabe que sí influye. Bueno, como sea. Lo importante es que tenemos que ponernos las pilas para cuidar bien de ese pie y se recupere rápido. Espere, Martín. ¿Usted todavía piensa que yo voy a seguir bailando? Pero claro, ¿por qué no? No, así no puedo. Mejor busque otra bailarina. Hable con Mónica. Aproveche que todavía tiene tiempo. Sí, todavía tenemos tiempo. Pero para que usted se mejore y le pasemos la coreografía. Además, ya la tenemos casi listo, ¿no? ¿Y si no me recupero? Sí se va a recuperar. El doctor dijo que eran unos días y ya. Más bien, dígame, ¿dónde está la sala? Allá arriba. Bueno, espero que le guste. A ver qué tanta espera valía la pena. Eso espero porque sí estaba como demorando, ¿no? Eso está muy rico. Le dije que valdría la pena. Muchas gracias, Martín. Usted no tenía por qué ponerse en estas. No se preocupe. Es con mucho gusto. ¿Sabe? Yo ya había olvidado lo que se siente que lo atiendan así a uno. Martín, ¿por qué hace esto? Porque... no sé. Usted se lo merece. Tómelo como una forma de agradecimiento por permitir que bailara con usted. Realmente estoy muy contento que trabajemos juntos. No, Martín. Soy yo quien tiene que agradecerle. Martín, usted no tiene por qué hacer esto.
Tranquila, confía en mí. Esto le ayuda a la circulación y va a hacer que se mejore de una. ¿Le duele? Buenos días. Hola, Martín. ¿Quiere tinto? Bueno, gracias. Gracias. Iba para clase. De hecho, se me hizo tarde. Si quiere se puede bañar aquí. No, tranquila. Igual tengo que ir hasta la casa. Seguro. ¿Y usted qué va a hacer hoy? ¿Yo? Hoy tengo que ir a hacer unas vueltas. Me voy. Bueno, Chao. que le vaya bien. Eso es, largos. Muy bien. Chase, eso es. Y eso es, Darlene. Estírate. Lejos. Larga, 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 larga. Y. Eso, muy bien. Y. Sostengo. Eso es. Muy bien, chicos. Muy bien. Vamos mejorando.
Me alegra mucho. ¿Cierto? Qué chévere. Bueno, ahora sí. Ese Martín siempre tan amable. Ahí está, enredando a otra con su cuento de colaborador desinteresado. Lo peor de todo es que uno le cree. Oiga, ¿qué está haciendo? Perdón. Es que me dejé llevar. Pues evite hacer ese tipo de cosas. Y más aquí. Uno nunca sabe quién lo está viendo. Pues que miren, ¿no? ¿A quién le importa? A mí me importa. Yo trabajo aquí, ¿se acuerda? Sí, pero no pasa nada. Bueno, como sea, evítelo. Bueno, está bien. Martín, ¿será que podemos continuar mañana? No me siento bien del pie. Bueno. Cris, Marta, qué sorpresa. Hola. ¿Cómo estás? Bien. No sabía que era acá donde trabajabas. Sí, pero no me digas que vas a trabajar aquí. No, sería interesante, pero no, tengo muchas cosas que hacer. Sí, entiendo. Vengo a ver a Clemencia, que hace muchos años no nos vemos. Sí. Oye, me quedé esperando tu llamada. Discúlpame, de verdad, lo siento. Es que he estado bastante ocupada estos días. Estoy haciendo un montaje y pues ¿Sí? Sí, cuéntame. es algo para lo de la convocatoria distrital. No te lo puedo creer. Yo voy a ser jurado en esa convocatoria. ¿Sí? Sí. ¿Y Ay, estás hablando en serio? sí, ay, qué maravilla volverte a ver bailar. Sí. Pero pues aún no sé si puedo bailar. Es que hace unos días tuve una lesión y no me siento muy bien del pie aún. Ay, no, qué lástima. Sí. Bueno, espero que te recuperes. Divina, No. gracias. Ay, pero cambia esa cara. Pues sí, esperemos a ver si me recupero, ¿no? Todo va a estar bien. Me tengo que ir. Bueno, Cuídate, que te estés bien. mejores. Sí. Rico verte. Sí, me llama así. Oye, ¿me habrás botado la tarjeta que te di? ¿Cómo se te ocurre? Yo te llamo. Chao, que estés bien. Cristina, Hola, Martín. ¿ensayamos en la tarde? No, Martín. Aún me siento mal de pie. Pues trabajamos suave. No. Estoy cansada. ¿Y si trabajamos mañana? Mañana. No, mañana no puedo. ¿Qué está pasando? No haga eso. ¿Por qué me está sacando el cuerpo así? No le estoy sacando el cuerpo. Y entonces, ¿Qué quiere que le diga? No me siento bien. Cuando me sienta bien hablamos. es que el problema es que ya no tenemos tiempo. Martín, yo a usted le advertí que esto podía pasar. Entonces, no me venga a presionar, ¿sí? Sí, pero es que una cosa es que usted no puede y otra cosa muy distinta es que usted no quiera. Martín, lo siento. Tengo que contestar, ¿sí? Aló. ¿Sí, con ella? ¿En dónde? No, espere. ¿Cómo así? No, espere. Sí, ya voy.
Hola, ma. Mira cómo estás. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo está, doctor? ¿Qué fue lo que pasó? Ella acaba de salir de un tratamiento de quimioterapia. Ya tenemos conocimiento de su historia clínica. Al parecer el clima de aquí no le ha sentado muy bien y tuvo un episodio de neumonía. ¿Ves? Te lo dije. No hay por qué preocuparse. Ella está evolucionando muy bien. ¿Y cuándo me la puedo llevar para Bogotá? Si usted quiere podemos hacer la gestión para el traslado de Sara. Me parece perfecto, doctor. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Mi amor. No me asustes así, por favor. A ver. Acéstate. Así está bien. Sí, mamá, gracias. Amor, pero no te lo quites. Pero no pasa nada. No, no, porfa, no me lo pongas que me da mucho calor. Bueno, entonces voy a traerte algo de tomar. No, ven, no te preocupes. Y entonces mira la hora que es. Ya te tienes que tomar las pastillas. ¿Con qué te las vas a tomar? Nunca tengo agua. Mejor ven. Siéntate. ¿Me extrañaste? Obvio que te extrañé. No sabes lo que es esta casa sin ti. ¿Y qué hiciste durante todo este tiempo? Nada, lo de siempre. Ahí en la academia, tú sabes. ¿Y ya? ¿Nada más? Pues no, nada de raro. No. Tú sabes que este viaje lo hice en parte para que tuvieras tiempo para ti. Mira, eso ya no importa. Lo importante es que tú estás aquí. Y eso es suficiente para mí. Es que yo siento que has dedicado mucho tiempo para mí. Y no sé, ya es hora de que hagas tus cosas. Sara, dejemos ese tema, ¿sí? Mamá, escúchame, por favor, lo que te estoy diciendo. Mira, lo más importante es que tú estés bien. ¿Y si me pasa algo qué? Dime qué va a ser de tu vida si me pasa algo. ¿Sabes qué? Hablemos de otra cosa, ¿sí? No quiero hablar de eso. Tú sí eres muy terca, de verdad. Pero te amo. Y yo a ti. Mucho. ¿Usted qué hace aquí? ¿Cómo que qué hago aquí? Nos llegó la hora de la presentación y usted no se digna aparecer. Baje la voz. ¿Por qué se desapareció así? Mire, yo creo que yo ya no voy a poder continuar. Mi hija volvió y está mal de salud. ¿Y por qué no me había dicho? Porque no tendría que hacerlo. Mire, Martín, lo siento. Yo sé que usted le ha invertido mucho tiempo a esto, pero yo creo que tenemos que dejarlo ahí. ¿Y todo su esfuerzo dónde queda? ¿Ah? Mire, eso ya no importa. Además, yo aún no me siento bien del pie. Mentira, usted está bien, yo le vi dando... Baje la voz. ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué votar todo de buenas a primeras? Martín, lo siento. Yo le advertí, yo le dije que buscara a alguien más. Alguien más. ¿Para que alguien más y con quien quiero bailar es con usted? Mala elección.
¿Qué pasa, mamá? ¿Y tú qué haces ahí? Ve para tu cuarto. ¿Quién era? Eso no importa, vamos. Mamá, ¿qué está pasando? Que no importa, te digo, vamos. ¿Qué pasó? Tranquila, tranquila. No llores. ¿Por qué no me habías contado antes? Ya no importa. No entiendo. Tienes la oportunidad de hacer lo que te gusta, lo que te hace feliz, y decides abandonarlo. ¿Te acuerdas de Laura? Cuando estaba en la clínica me acordé de ella. Durábamos horas hablando de lo que queríamos que fuera nuestra vida cuando terminara la quimio. De los lugares que queríamos visitar, de las cosas que queríamos hacer. Ella quería ser actriz. Yo creo que hubiera sido muy buena. Tenía mucho talento. Lamentablemente no tuvo la oportunidad. ¿Sabes? Hacía mucho no te escuchaba hablar así de la danza y no de las cosas de la academia. Sería muy lindo verte. ¿Tú qué haces con esta foto? Quería llevarme una foto tuya. Esta me gusta mucho. Usted no se cansa de trabajar, ¿cierto? ¿Por qué me voy a cansar si es lo que me gusta hacer? ¿Sabe que eso es lo que admiro de usted? Esa capacidad que tiene de hacer que las cosas parezcan fáciles. Así como su habilidad para complicarlo todo, ¿cierto? Sí, sí. Sí, lo sé. De verdad lo siento, Martín. Pues tocará hacer algo con eso porque grave sí es. No se preocupe. Usted ya ha hecho mucho. Y supongo que si está acá es porque sabe que la está embarrando y quiere que bailemos. Pues, si usted no tiene problema con eso, sí. ¿Qué problema voy a tener? Se estaba rogando porque viniera. Gracias por venir. No, Martín, no me lo agradezca. Lo hago por mí. Eso está mejor. Entonces nosotros... No, Martín. Nosotros nada.
Dediquémonos a bailar y después vamos viendo qué pasa.